Buenos días o buenas tardes. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en espacios métricos. Bien. Hoy es martes 31 de agosto de 2021 y tenemos una sesión de 2 horas, ¿no?, que vamos a dedicar a teoría. Muy bien, bueno, pues comparto el escritorio. A ver, lo voy a compartir aquí con ustedes. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, profe, y sí vemos la pantalla. O bueno, sí la veo yo. Ok. Bueno, entonces doy por hecho que todos lo están viendo. Bueno, pues estamos viendo ya algunos ejemplos de espacios métricos que vamos a utilizar durante el curso. Y entonces estábamos con normas y espacios métricos de dimensión finita. ¿Bien? Entonces ya vimos en los espacios de dimensión finita las normas NP. ¿Bien? Eh, Son estas de aquí para P mayor o igual que 1, finito. ¿Bien? Ok, muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta antes de continuar? ¿O seguimos? Ok, entonces vamos a continuar. Vale, vamos a definir esto bien. Entonces, ¿cuál es este? Muy bien. Entonces, este ejemplo NP ya lo vimos. Eh, Discutimos los casos particulares. Ok. A ver. Otro ejemplo. Vamos a ponerlo por aquí. Otro caso particular es cuando P es igual a 1, que se suele denominar, vamos a ponerlo así con comillas, métrica del taxista. Vamos a poner este acento así. Bien, aquí está, métrica del taxista. Bien. ¿Esto por qué es? Bueno, pues fíjense, cuando ponemos en este tipo de métricas, NP, ponemos P igual a 1, entonces las potencias desaparecen, ¿no? Porque no estamos haciendo nada. Entonces la norma 1 es la suma de los valores absolutos, ¿no? Aquí está la norma. Y la métrica pues es la suma de los valores absolutos de la diferencia. ¿Bien? Entonces este ejemplo se va a discutir en la hoja de ejercicios correspondiente, pero bueno, les adelanto. ¿Por qué se llama la métrica del taxista? Bueno, pues porque si lo piensan un poco, con esa métrica que es con P igual a 1, si yo imaginen una cuadrícula, ¿bien? Pueden imaginarse, qué sé yo, por ejemplo, el centro de Puebla, que es más o menos una cuadrícula, con todas esas las calles en una disposición ortogonal, ¿bien? Entonces, si yo quiero ir, imaginemos dos esquinas, ¿no? Yo quiero ir de una cierta esquina a otra esquina, ¿bien? Entonces, la métrica euclídea, que es con p igual a 2, me daría la distancia yendo en línea recta, ¿bien? Pero claro, cuando yo me tengo que mover por esas calles, ¿bien? Eh, a ver, disculpen, me estoy dando cuenta que esto está un poco movido por algún motivo. A ver, permítanme arreglarlo. Así está mejor, porque si no, esto va a quedar un poco raro. Lo había configurado, pero quién sabe por qué esto se mueve. Bien, bueno, ok. Bueno, una disculpa. Entonces,
Como digo, la métrica euclídea para ir de esquina a esquina pues iría en línea recta, nos daría esa distancia, ¿bien? Pero ahora piensen que si yo voy caminando o en coche, como quieran, yo no puedo ir en línea recta porque no puedo atravesar los edificios, tengo que ir por las calles, ¿bien? Entonces si voy de esta esquina a esta esquina, puedo, según cómo estén las calles, puedo hacer distintas cosas, puedo hacer una L o puedo ir haciendo varias Ls, ¿no? De esa manera. Pero si se fijan, básicamente lo que estoy haciendo, haga el recorrido que haga, si todas las calles son ortogonales, la distancia que voy a recorrer es la suma de lo que recorra en vertical y de lo que recorra en horizontal. Da igual el camino que siga si lo hago de esa manera. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende. Ok. Y entonces la suma de lo que haga en horizontal y en vertical, si pongo el plano, lo estoy viendo así, pues ese es precisamente el, el resultado que si hago la operación de hacer la distancia entre esos dos puntos con la métrica 2, 1, es decir, n igual a 2 y p igual a 1. ¿Bien? Y entonces por eso se llama métrica del taxista, porque el taxista, para ir en coche, para saber qué tan lejos está un sitio de otro, o qué distancia tiene, no lo puede mirar con la distancia euclídea, tiene que mirarlo de esa manera. Imaginando en el caso hipotético, yo digo, de una malla ortogonal, ¿vale? Es solo una abstracción. Entonces, pues por eso se llama métrica del taxista. ¿Sí se entiende el ejemplo? Sí, se Sí, entiende. profe. Ok. Perfecto, muy bien. Bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Vale, vamos ahora con el caso p igual a infinito. Vamos a copiar esto entonces. Caso p igual a infinito. Bien. Bueno, entonces vamos a introducir la métrica. Vamos a agarrar esto. Eh, Creo que puedo copiar todo esto hasta aquí. Y ahora vemos cómo lo cambiamos. Bien, voy a ponerles el escritorio para que vean. Bueno, entonces ya no necesitamos P porque le estamos dando el valor infinito. Entonces así lo dejamos. Entonces sean F, QRC y N perteneciente a N. Entonces consideramos en el espacio Fn de Neuplas la aplicación N infinito. Estamos poniendo P igual a infinito, que va de Fn a R, dada de la siguiente manera. Bien, y aquí hay que cambiar todo esto. Lo que vamos a hacer es definir la norma n infinito como el máximo de los xk. A ver, aquí. Máximo k desde 1 hasta n de los xk. Esto lo borramos de esta forma. Vale, vamos a ver si queda claro. A ver, aquí. Entonces, tenemos esto. Entonces definimos la aplicación n infinito que va de Fn a R. Bien. Voy a redactar esto otra vez. Consideramos en el espacio de Fn, voy a quitar esto. A ver si no me lo corta. Perfecto. Vale. Dada por, entonces x en infinito. Obviamente no podemos sustituir aquí p igual a infinito, no tiene sentido. Y lo que hacemos es poner el máximo de los xk, ¿bien? Del módulo de los xk, ¿bien? O del valor absoluto en cada caso. Bueno, se puede comprobar que esto con p igual a infinito es una norma en Fn y por lo tanto el par ordenado del conjunto con la aplicación que acabamos de definir es un espacio normado. De hecho, utilizando la desigualdad de Minkowski discreta finita, pero para este caso, bien, y eso tengo que abrir la desigualdad correspondiente.
Entonces, desigualdades discretas. Esto es para p igual a 2. Esto es para p mayor o igual que 1. Esto es para p igual a infinito. Y entonces aquí la desigualdad de Minkowski discreta, esta es la que quiero copiar. ¿Ok? Y entonces es la que vamos a poner aquí. ¿Bien? Y la proposición es, no le puse nombre, pero ahora se la ponemos. De hecho lo puedo discreta. 50 voy a poner y es, ya sé que es para p igual a infinito. Entonces ahora la voy a etiquetar. Listo. Bueno, entonces, bueno, primero, ya discutimos que esto está bien definido. ¿Bien? Esto de aquí. ¿Por qué está bien definido? ¿Alguien me sabe decir? Pues ya habíamos dicho que ese máximo existe porque Pe- estamos considerando un conjunto finito. Ajá, entonces por eso existe el máximo, porque es un conjunto finito de números. Muy bien, entonces esto está definido, efectivamente es una aplicación de FNAR, esto no tiene ningún problema. Y se puede ver que es una norma, es decir, que cumple los axiomas de norma, ¿no? Los que vimos aquí, ¿no? Estas 4 condiciones que son las que definen el espacio normado. Bueno, y entonces, ¿dónde estamos? Aquí que me pierdo. Vale. Hay que verificar esas condiciones. Entonces la más complicada siempre suele ser la desigualdad triangular y esa es la desigualdad de Minkowski discreta, que es 1,17, que está en la proposición 11. Aquí la proposición 11, desigualdad de Minkowski discreta para p igual a infinito. ¿Bien? Entonces 1,17 nos está dando precisamente la desigualdad triangular. ¿Lo ven? Entonces si uno demuestra esto, pues ya tiene la desigualdad triangular para este espacio normado, para esta norma. ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Muy bien. Vale. ¿Qué más? Entonces es un espacio normado. Aquí hay que poner p igual a infinito. Bien. Y les dejo como ejercicio comprobar esas propiedades. A ver. Aquí. Entonces la proposición es que esto es un espacio normado con esta norma que hemos definido aquí en 1,38 y les pido que demuestren esto, es decir, que comprueben las propiedades de norma de esta aplicación. Bueno, ahora vamos con el espacio métrico, pero el espacio métrico es el asociado con la norma. Entonces nada más voy a poner aquí que es con p igual a infinito. Bien, y esta expresión pues hay que cambiarla. Y corolario pues es un espacio métrico, el espacio métrico canónico asociado a esa norma. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la métrica? Pues esta de aquí, la que tienen en la línea 1,39. ¿Ok? ¿Sí se ve? Ah, 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 ah.
Ok. ¿Sí se ve, chicos? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, una cuestión de notación, que se me estaba, lo tengo aquí en las notas, pero se me estaba olvidando. A esta pareja, al espacio métrico, ¿bien? Lo vamos a denotar IF, a ver, super n sub p. Vamos a poner aquí sub p, super n. Bien. Y para p igual a infinito, de la misma manera, lo vamos a denotar, solo que en este caso p es infinito. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se me estaba pasando? A este espacio métrico que es Fn con esta métrica P que vimos el último día, lo vamos a denotar Fpn. ¿De acuerdo? Que no es solo el conjunto de neuplas, es el conjunto de neuplas con esa estructura de espacio métrico, con esta métrica. Y para p igual a infinito, pues exactamente lo mismo. Fn infinito es esto de aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos con otro caso, que es el caso de p entre 0 y 1. Ok, entonces hay que poner la estructura, la métrica. Vamos a copiar esto de aquí. Aquí. Voy a copiar esto. Y aquí van a ver que sale algo distinto. Entonces hay que poner que p está entre 0 y 1 estrictamente. Y consideramos la siguiente aplicación. Bien. A ver, entonces queremos poner rho np. Rho np. Bien, y va de Fn por Fn, porque es una métrica, va a ser una métrica, a R. Y está dada por, voy a copiar mejor de por aquí. A ver. Aquí. Pero no, el caso P mejor, me viene mejor. Este. Ok, esto de la norma lo voy a quitar, ahora les explico. Y lo que vamos a hacer es quitar la potencia de afuera, como ya se habrán imaginado. ¿Bien? Entonces, el caso P entre 0 y 1, fijamos F, Q, R o C, n perteneciente a n en la dimensión, y P entre 0 y 1. Y entonces, en el espacio de neuplas Fn consideramos la aplicación ρnp, que va de Fn por Fn a R, como siempre, dada por esta expresión de aquí. ¿Bien? Esta expresión de aquí es la misma que para el caso P mayor o igual que 1, pero sin la potencia de fuera. Si comparan, les pido que comparen 1,40 con 1,37. La diferencia es que esta potencia de aquí no la estamos poniendo. Bueno, en el caso 1,37, esta métrica bien es la métrica asociada a esa norma que habíamos definido antes. Bien. En este caso no estoy hablando de norma. ¿Por qué piensan ustedes que no estoy hablando de norma? Vamos a ver.
¿Qué pasaría si yo definiera esto de aquí? A ver, aquí 1,36, esta expresión de aquí, pero para p entre 0 y 1. ¿Sería eso una norma? ¿Ustedes qué piensan? Obviamente hay que comprobarlo, pero ¿ustedes qué les late? Chicos, Tal vez no se cumpliría el que se sacan escalares. ¿perdón? Tal vez no sería una norma porque no sé si se cumpla que se puedan sacar los escalares. Ok. Si ponemos esto de aquí, tú dices si quito la potencia de afuera, ¿no? Sí, Claro, si quito la potencia de afuera aquí, ya que hemos visto que en ese caso conviene hacerlo así, no puede ser una norma porque no sería homogénea. Es decir, si yo multiplico por un escalar, pues la norma, entre comillas, de alfa por x no sería el módulo de alfa por la norma de x, entre comillas, porque no es una norma. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente saldría módulo de alfa pero elevado a p, ¿no? Porque si yo no tengo el de afuera para compensar el de dentro, pues no queda solo el módulo de alfa del escalar. Bueno, pues pongamos la potencia de afuera. ¿Creen que, bueno, lo dejo tal y como está, con la potencia de afuera para que sea homogénea? ¿Eso arreglaría el problema? ¿Obtendría una norma con eso? Creo que si dejamos el 1 sobre p tampoco se cumple, Ok, ¿por qué crees tú que no, Andrea? porque no, en el mismo caso en el que estaba hablando mi compañera, no tendríamos que sacar el valor absoluto del escalar. No, en ese caso con la potencia 1 sobre p sí saldría, sí sería homogénea. Pero estamos en el caso en el que estamos entre el 0 y el 1, ¿no? Sí, pero igualmente es homogénea. Porque tú fíjate, si yo multiplico aquí por un alfa, pues sale alfa a la p, sale factor común y con esta potencia me queda módulo de alfa, listo. Sí sería homogénea. Entonces, ¿qué problema podría haber? ¿Puede poner la norma, profesor? Sí. ¿Qué preguntas tan tal difíciles? vez, Sí, perdón, que tal vez no se cumple la desigualdad triangular. exacto. Lo que pasa en este caso es que no se cumple la desigualdad triangular. Es decir, vamos a resumir. Si hacemos p entre 0 y 1 y tratamos de obtener una norma como en 1,36, pues resulta lo siguiente, que es un poco chistoso, depende de cómo lo quieran ver. Si yo pongo esta expresión tal y como está, eh, no se cumple la desigualdad triangular para p entre 0 y 1. No se cumple la desigualdad triangular. Y si quito el 1 sobre p, sí se cumple la desigualdad triangular, pero entonces no es homogénea. ¿Bien? No se cumpliría algo parecido a la desigualdad triangular, ¿no? Estoy hablando de memoria, pero creo que sí. De hecho, no sé si es uno de los ejercicios. Pero claramente no es homogénea. Entonces, de ahí uno no puede obtener una norma. Ni dejándolo como está, ni quitando la potencia de afuera. Siempre hay una de las dos propiedades que en cada uno de los casos se estropea. ¿Bien? Entonces, de esta manera no es posible obtener una norma. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Vale. Bueno, como es algo divertido, voy a ponerlo como ejercicio. Entonces vamos a poner aquí begin ejer. Compruebe que para el caso p entre 0 y 1
si se intenta obtener una norma utilizando la expresión en... A ver, pues esta de aquí, vamos a 1.36, ¿bien? Solo que no le he puesto... Vamos a ver, vamos a ponerle un nombre. Norma NP, ya está, porque ya con el n indico que es finito. Bien. Aquí. Cuando la expresión en tal no se cumple la homogeneidad. Y si se quita, es la homogeneidad, no, perdón, la desigualdad triangular. La desigualdad triangular. Vamos a poner aquí entre paréntesis para ayudarles. Muestre un contraejemplo. ¿Bien? Para ver que no se cumple esa propiedad, pues lo más fácil es tratar de encontrar un contraejemplo, es decir, un par de vectores XY con los cuales no se cumple esa desigualdad. ¿Bien? Y si se quita la potencia 1 sobre P de afuera, resulta que no es homogénea. Bien. Vale, entonces, como consecuencia de lo anterior, bien, se tiene que la métrica, bien, rho NP, obviamente para P entre 0 y 1, voy a ponerlo aquí para que nadie se me despiste. Estoy hablando del caso P entre 0 y 1. No proviene o está asociada de una norma. En particular, esto es un ejemplo de que no todos los espacios métricos, ¿bien?, están asociados a una norma. ¿Bien? Bueno, por supuesto tengo que hablar de que esto es un espacio métrico. A ver. Voy a poner esto. No, el de P. Bueno, aquí para no irme más arriba. Entonces se tiene el siguiente resultado. Supongo que lo estoy poniendo como proposiciones, ¿no? Vale, voy a ponerlo como proposición. F infinito P, donde estamos poniendo esta métrica. Y repito, aquí estoy considerando el caso P entre 0 y 1. ¿Bien? Es un espacio métrico. Entonces vamos a recapitular. Caso P entre 0 y 1, F, N y P de esta manera. Definimos esta aplicación así sin la potencia de afuera, ¿vale? Sin la potencia de afuera. Bien. Y entonces aquí no le cambié el... perdón. Es que le quité el N, lo cambié. Vale. Sin la potencia de afuera, esta métrica, y entonces efectivamente esto es una métrica, entonces este espacio FPN con esta métrica, que es distinta al caso P mayor igual que 1, fíjense por favor, para el caso P entre 0 y 1, es un espacio métrico, es decir, que esta aplicación de aquí, dada por 1,40, sí cumple las condiciones de espacio métrico, sin la potencia de afuera. ¿Bien? Y
Y uno puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa? Porque la norma no funcionaba. Claro, pero si quitabas la potencia de afuera, el problema de la norma era que no era homogéneo. ¿Bien? Pero si van a los axiomas de métrica, verán que la homogeneidad no se necesita, porque de hecho, en un espacio normado se construye sobre un espacio vectorial, necesitas un espacio vectorial. Entonces tiene sentido hablar de homogeneidad porque puedes multiplicar por escalares. En un espacio métrico, no necesitas tener estructura de espacio vectorial. Puedes tenerla, pero no la necesitas. Y en particular la métrica no habla de homogeneidad porque no se fija en el comportamiento con los escalares. Se fija en que tengas, por ejemplo, la desigualdad triangular y otras cosas. ¿Bien? Entonces, vamos a repasar aquí las propiedades de métrica, ¿no? La definición de espacio métrico, fíjense. ¿Cuáles son las propiedades que definen una métrica? No negatividad, no degeneración, la simetría y la desigualdad triangular. Aquí no se habla nada de homogeneidad. ¿Bien? Por eso, en este caso, P entre 0 y 1, esto sí resulta ser una métrica. ¿Bien? Y se lo voy a poner como ejercicio. Aquí. Voy a copiar esto y se lo voy a poner aquí después de esta proposición. Bien, entonces, ejercicio a comprobar que esto es un espacio métrico. Bien. Por supuesto, les ayudará algunas de las desigualdades que hemos visto. Bien. Pues se van al caso P entre 0 y 1. Y fíjense, aquí el caso P entre 0 y 1. Esta desigualdad de la proposición 12, la desigualdad en 1,19, es precisamente la desigualdad triangular para ese espacio métrico. Entonces, efectivamente, eso sí se cumple. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok. Muy bien. De hecho, si quieren vamos a ponerlo, es 1,19. Por aquí voy a agarrarlo. 1,19. Vamos a copiarlo de aquí. Vamos a escribirlo así. Con apoyo de la desigualdad se tiene el siguiente resultado. Bien. Entonces, aquí estamos. Con la desigualdad de 1,19 se tiene el siguiente resultado. Esto de aquí. Muy bien. Y ahora, bueno, les pido que lo demuestren. Y entonces les pongo como ejercicio comprobar que si uno trata de poner una norma, ponga la potencia de afuera o la quite, ¿no? Al estilo del caso P mayor o igual que 1, no le sale una norma. Siempre hay una propiedad que falla, que no se cumple. Igual aquí, donde digo no es homogénea, muestro un contraejemplo. Bien. Entonces lo que digo es que la métrica entonces ρnp no proviene de una norma, porque para provenir de una norma tendría que cumplirse esto que estamos diciendo, que la distancia de x a y sea la norma correspondiente de x menos y. Pero si tú haces eso, con la norma que tendrías que poner, no sale una norma. Porque en ese caso, que hemos quitado la potencia de afuera, la hemos quitado para la ρnp, no sería homogénea. Entonces esto no es una norma. Por lo tanto, esta métrica ρnp, en el caso P entre 0 y 1, no proviene de una norma, porque solo hay una candidata y no es una norma. No cumple la homogeneidad y por lo tanto no es una norma. En particular, esto nos da un ejemplo de lo siguiente. No todos los espacios métricos están asociados a una norma. Hay algunos que sí, otros que no. Y hay ejemplos interesantes de los dos tipos. Yo les estoy dando algunos y más que vamos a ver. ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Tan felices y contentos? Así es. Muy bien. Así me gusta. Vale, bueno, pues ese es el caso P entre 0 y 1.
creo que esto es todo lo que quería decir. Déjenme ver que checo mis notas. Vale, vamos con el caso P igual a 0. Aquí. Caso P igual a 0. Bueno, entonces voy a copiar de aquí. Entonces aquí no necesito poner P, pero voy a poner esto de esta manera. Entonces igual vamos a denotar la ρ n0. Aquí igual que hacíamos con infinito, ahora sustituyo el valor 0. Bien, y la expresión que voy a dar es la siguiente. Suma k desde 1 hasta n, y adivinen que voy a poner pues una fracción de esta potencia la borro, el módulo de xk menos yk dividido por 1 más ese mismo módulo. Ok, y ahora la desigualdad esta de aquí, 1,21, es la que me va a permitir demostrar la desigualdad triangular. Bueno, es la desigualdad triangular para este espacio, y entonces uno puede comprobar todas las propiedades, y entonces el espacio, la pareja correspondiente con esta métrica es un espacio métrico. Bien, entonces, caso P igual a 0. FQRC, n perteneciente a n en la dimensión. A ver, aquí hay que redactarlo de otra manera. Consideramos el espacio Fn de NU+. ¿Cómo lo hacía aquí para P mayor o igual que 1? Vamos en el espacio Fn de NU+. Creo que tengo que quitar eso. Para ver si entra. Vale, perfecto. Así queda mejor. Consideramos el espacio, en el espacio Fn la aplicación ρn0, como siempre, de Fn por Fn a R, dada por esta expresión de aquí. Entonces, caso P igual a 0, como ya se imaginaban, es la suma en K de esta expresión de aquí, como estábamos manejando. Bien. Bueno, con la desigualdad 1,21, que es esta que vimos aquí, ¿bien? Esta desigualdad de aquí, pues si se fijan, esta es la desigualdad triangular para la métrica ρn0, exactamente. Esa es la desigualdad triangular para esta métrica. Entonces uno puede comprobar que esto es no degenerado, no negativo, simétrico, pues con el módulo claro que es simétrico, y la desigualdad triangular es 1,21, así que este espacio de aquí es un espacio métrico. Ejercicio, demuéstrenlo. Quiere decir que ya está demostrado, con 1,21 es la única que da trabajo, básicamente. Entonces, lo que tienen que hacer en ejercicio 20 es escribirlo con todo lujo de detalles, que comprueben bien con las definiciones, vean que todo funciona y por qué es cierto, qué resultados auxiliares se están utilizando o qué propiedades se están utilizando. ¿Vale? Eso es siempre lo que les estoy pidiendo en los ejercicios, que se aseguren de que todo está bien escrito. ¿Bien? Aparte del resultado en sí, de entenderlo, también es un ejercicio de pensamiento, de organización de ideas y de escritura. ¿Vale? Eso es lo que creo que les va a hacer bien y es lo que les estoy pidiendo hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Me hago entender? Sí, profe. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale, muy bien. Bueno, pues ese es el caso P entre 0 y 1. Vamos a pasar ahora al caso de
sucesiones. Bien, los espacios de sucesiones. Entonces les pido por favor que se abrochen el cinturón porque ya vienen turbulencias. Dejamos la dimensión finita y vamos a empezar con dimensión infinita. Aquí es verdaderamente donde está la diversión, ¿vale? Así que prepárense para divertirse. Déjenme copiar todo esto e ir modificando porque así voy a ir más rápido. Yo pienso que lo puedo ir haciendo así. Vale. Entonces esto es la dimensión finita. Ahora voy a copiarlo aquí para dimensión infinita y lo voy a comentar y lo voy a ir descomentando y modificando, ¿bien? Para que vayamos de poquito a poco. ¿Bien? Bueno, este momento lo voy a dejar. Esto sí lo comento. Y entonces ahora vamos a ver qué modificamos para el espacio de sucesiones. Los espacios de sucesiones. Entonces igual FQRC. El n ahora no lo necesitamos porque n era la dimensión, pero ahora vamos a estar en dimensión infinita, así que ya no hay n. P sí, obviamente, ¿no? Ok. Y entonces consideramos el espacio en el espacio F infinito de sucesiones, ¿bien? Con elementos de Neuplan, no, de sucesiones. La aplicación, a ver cómo vamos a anotarla. Bueno, pues en lugar de rho np, ahora ponemos n igual a infinito, ¿no? Creo que es una notación bastante razonable. Aquí hay que poner f infinito. Vamos a hacer primero la norma. ¿Bien? Y entonces ahora aquí vamos a poner infinito p. ¿Bien? Entonces en el lugar de n ponemos infinito. ¿Ok? Y es la misma expresión, pero ahora en lugar de tener una suma tenemos una serie, porque tenemos infinitas entradas. Y entonces aquí vamos a poner simplemente x formado por los xk y aquí k en los números naturales, ¿no? De 1 hasta infinito. Ok, entonces, caso p mayor o igual que 1, para sucesiones, repito, tenemos FQRC y un p mayor o igual que 1 finito. Entonces, en el espacio de sucesiones, f infinito, definimos la aplicación que ponemos aquí con dos barritas infinito p, que va de f infinito a r, y que está dada de esta manera. Bien, esto va a ser una norma, ahora lo vemos. Entonces, es lo mismo que teníamos antes, creo que era 1,36, bien, pero ahora lo tenemos para sucesiones, y entonces esto ya no es una suma finita, sino que es una serie. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? Sí. Vale, entonces, ¿todo lo que he dicho es correcto? Pues no sé si converjan esas series en general. Ah, bienvenidos al mundo de dimensión infinita. Claro, ahora aparecen problemas técnicos. Vamos a ver. Tenemos sucesiones, entonces estoy escribiendo series, entonces ustedes como matemáticos, ¿bien? Es como si, no sé, tienen una mascota, un perro, y de repente abren una bolsa de galletas o la bolsa de croquetas. El perro inmediatamente va a hacer así. Bueno, pues ustedes como matemáticos, en cuanto escuchen la palabra serie, tienen que hacer así, decir convergencia. Tenemos que hablar de convergencia, ¿vale? Porque si no, uno puede estar hablando de cosas que no estén bien definidas y entonces entran en el campo de los errores y ya cualquier cosa que digas va a dejar de tener sentido, ¿ok? Entonces, hablamos de series, hay que tener convergencia. Fíjense, si yo hago, si esto fuera cierto, yo diría, bueno, pues entonces para cualquier sucesión que yo agarre, por ejemplo, de números reales, pues yo hago este cálculo y es la norma infinito p de este x. Digo norma, todavía no lo hemos visto, pero por referirme a ello.
Y entonces eso me tiene que dar un número real. Pues no, porque si yo agarro la sucesión 1, 1, 1, 1, así siempre 1, y yo hago este calculito de aquí, de en 1,42, ¿qué me sale? Pues me sale una serie divergente. La serie de aquí, pues el módulo de 1 es 1, la potencia p va a ser 1, y si yo sumo la serie de unos, pues si quiero puedo decir que es infinito, por decirlo de alguna manera, ya que es una serie de términos no negativos. Y si quieren definir la potencia 1 sobre p de infinito como infinito, pues no debería haber mucho problema con ese álgebra, pero en cualquier caso eso no es un número real. Ese resultado no es un número real. Entonces yo no tengo esta aplicación tal cual, yo no la puedo definir así. ¿Sí se ve? Porque esto no me da un número real para cualquier sucesión de f infinito. Y ejemplo, pues es sencillísimo darlos. ¿Sí se ve? ¿Correcto? ¿Sí se ve? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Sí me acompañan todos? Quiero que ir despacito en este tema para que no se me quede nadie atrás. ¿Sí se ve? Yo no puedo escribir cuentas que a lo mejor no tienen sentido porque no están definidas. Yo no puedo decir que eso es un número real si no lo es. ¿Vale? Entonces tengo que asegurarme. Entonces ahí tengo un problema. Como tal escrito, pues es incorrecto. Tengo que corregirlo. ¿Bien? La manera más sencilla de corregirlo, bueno, pues es definir esto para todas las sucesiones, no para todas las de f infinito, todas las que se me ocurran, sino para las que esto sí sea un número real. En definitiva, es todas las sucesiones para las que esta serie de aquí dentro converja. Nada más. ¿Vale? Sea una serie convergente y por lo tanto tiene una suma, es igual a un valor, a un número real. ¿De acuerdo? Como es una serie de términos no negativos, que converja quiere decir que sea finita, porque eso siempre va hacia arriba, entonces que esté acotada las sumas parciales y entonces ya si converge porque es monótona y entonces pues que sea finita es lo mismo que sea convergente, porque es una serie de términos no negativos, porque estoy poniendo el módulo, ¿vale? Bueno, pues vamos a corregir eso, nos vamos a limitar a considerar solo las sucesiones para las cuales esa serie converge. Y luego veremos si eso va bien o no, o qué estructura tiene. Pero si yo quiero usar esa expresión de ahí, la que está en 1,42, pues nada más la puedo utilizar que sean números reales para las series las sucesiones que hagan la correspondiente serie convergente. Entonces vamos a escribir esto. ¿Bien? Entonces la aplicación esta dos barritas infinito p no va de f infinito, sino que va del espacio. Vamos a poner esta L, que es más bonita. Voy a poner un superíndice P del conjunto, perdón, del conjunto F. Borro esto, así lo pongo. Y ahora tengo que definir este simbolito de aquí. Bien, vamos a ver. Entonces, como digo, esta aplicación sí, esta va a ser la formulita, pero el dominio no puede ser todo f infinito, como hemos dicho. Si quiero que el codominio sea R, podría poner R unión infinito, pero eso no me sirve para mucho. No considera ahí el infinito. Quiero trabajar con números reales. Además, para que sea una norma, tienen que ser números reales. Entonces me voy a restringir a este conjunto. Entonces voy a considerar solo sucesiones que estén en este conjunto. Pero claro, tengo que decir quién es ese conjunto. Ahora mismo lo vamos a hacer. Bien. Donde el dominio es el conjunto de sucesiones en f infinito, para las cuales la correspondiente serie es finita y por tanto convergente, porque es una serie de términos no negativos. Es decir, uy, los estoy perdiendo. Bueno, pues mientras voy a escribir aquí, mientras mis alumnos regresan.
es el conjunto de sucesiones. Voy a utilizar esto de aquí. En f infinito. Bien, son sucesiones de f infinito que además cumplen que la serie es convergente. Entonces yo voy a tomar esta serie. Chicos, ¿se fueron? O bueno, quizá me fui yo, según cómo se mire. Bueno, ¿me oyen? Ahora sí, profe. Ok, bueno, lo único que hice fue adelantar la escritura, nada más. Entonces hay que definir, como decía, el dominio de esta aplicación, de lo que va a ser esta norma. Entonces esta norma solo la voy a considerar para sucesiones en ese dominio. ¿Bien? Lo van a ver aquí. Esta norma la vamos a considerar solo para sucesiones en este conjunto. Y hay que definir quién es ese conjunto. Entonces lo vamos a poner aquí, donde esto de aquí, bueno, donde el dominio, esto de aquí, es el conjunto de sucesiones en f infinito para las cuales la correspondiente serie es finita y por tanto convergente. Es decir, esto de aquí hay que escribir que la serie es convergente. Entonces voy a agarrar la serie interior, aquí está, y voy a decir que esto sea finito. Bien. Y voy a adaptar el tamaño de estas llaves y listo. Y cierro aquí. Bien, entonces este conjunto, bien, es el conjunto de las sucesiones en f infinito para las cuales esta serie es finita y por tanto convergente. No hace falta que ponga el 1 sobre p porque lo que necesito es que la serie converja. Una vez que esto converge, pues es un número real y le puedo hacer la potencia 1 sobre p y entonces un 1,42 está bien definido para esas sucesiones. Precisamente, única y exclusivamente para esas sucesiones. Las que me estoy dejando fuera son las que hacen que 1,42 no funcione. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Esto es un punto importante. Lo vamos a repetir varias veces la misma idea para distintas expresiones, distintos casos de P, pero son análogos. Entonces, si entienden aquí, pues luego lo demás va a ser similar. ¿Sí se ve lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿No contestan? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ok, ¿se entiende lo último que hemos visto? Todo esto de aquí, Yo diría que sí. ¿sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda que le esté carcomiendo por dentro y que quiera compartirla con nosotros? ¿No? Bueno, si tienen dudas después, también pueden preguntar. Muy bien. Ahora voy a poner aquí mejor el escritorio. Vamos a ver qué sigue. Entonces, a ver. Vamos a ver cómo redactamos esto. ¿Bien? Aquí. Entonces, vamos a ver. Utilizando la desigualdad de Minkowski discreta finita, esa es... a ver, aquí la voy a buscar. Caso P mayor o igual que 1. Aquí está. Desigualdad de Minkowski, pero infinita. Entonces ahora la que necesito es esta. Bien, que es la 1,14. Bien, ahora la vemos.
la misma proposición, se puede probar la desigualdad triangular. Con esto uno obtiene dos cosas muy importantes. La primera es que si dos sucesiones tienen la serie correspondiente convergente, entonces la suma de ellas, de las sucesiones, también. ¿Vale? También tiene la serie convergente. Y segunda cosa, la aplicación. Y segunda, ya es sencillo, porque el resto de las propiedades son muy fáciles, ya es sencillo comprobar que esta aplicación es una norma en F, perdón, no en F infinito, en LP, en L pequeña p se suele decir, L pequeña p con escalares en F. Es decir, esto de aquí, bueno, vamos a ponerlo así. A ver, voy a copiarlo, que si no me voy a morir. Aquí. Es decir, esto de aquí. Con esta aplicación. Y aquí también tengo que poner en igual a infinito. Es un espacio normal. Y esta proposición, ¿por qué aquí no estoy poniendo...? Eso tengo que corregirlo. Ahora mismo lo corrijo. Aquí... pues lo estoy usando para el espacio métrico. Está bien. Entonces, esto no va aquí. Una disculpa. Bueno. Vale, vamos a ver qué tenemos. Bien, entonces... Bueno, tenemos definida esta aplicación con este dominio, que está dado en 1,43. Son las sucesiones que hacen que esta serie, la serie pésima, por decirlo así, es convergente, o si quieren, converge en media P. A veces se puede decir así. Bien. Entonces utilizamos la desigualdad de Minkowski discreta infinita. Perdón. Esto lo tengo que corregir. La desigualdad de Minkowski discreta infinita, que está en la proposición 9, es 1,14. Recuerdo, 1,14 es esto de aquí. Entonces, la desigualdad de Minkowski infinita, discreta, que es que para toda pareja de sucesiones de números complejos se tiene esto de aquí. Como pueden ver, pues esta tiene forma la desigualdad triangular. Bien, 1,14. ¿Me siguen? ¿Están todos conmigo? ¿Sí? Supongo que sí. Bueno, 1,14 nos da dos cosas importantes ahora mismo. Bien, fíjense, atiendan. Esto se puede entender como una desigualdad triangular. De hecho, es la desigualdad triangular para la norma. Bueno, vamos a ver. Porque esto es la norma infinito P de x más y. Esto es la norma infinito P de x. Y esta es la norma infinito P de y. Entonces lo que me está diciendo es que la norma infinito P de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Infinito P. ¿Ok? ¿Les perdí con el trabalenguas o siguen conmigo? Sí se entiende. ¿Ok? Bueno, entonces lo que seguiría, lógicamente, quiero que lo piensen conmigo. ¿Bien? Es, bueno, yo he definido esto que con idea de que sea una norma, voy a comprobar que efectivamente esa aplicación, esta de aquí, 1,42, es una norma. Entonces cumple los axiomas de norma, que es no degeneración, no negatividad, homogeneidad y desigualdad triangular. Bien, bueno, pues uno puede comprobar la
La no negatividad es obvia por el módulo, la no degeneración igual, porque así como cuando tienes una serie de términos no negativos para que se anule todos, perdón, una suma de términos no negativos para que se anule todos tienen que ser cero, pues la serie de términos no negativos igual, va exactamente de la misma manera. Entonces también es no degenerada, homogénea igual porque tengo potencia P y potencia 1 sobre P, se saca factor común aunque sea una serie, se puede hacer también. Con cuidado uno lo puede argumentar, tiene que repasar su libro de cálculo, pero para hacerlo con cuidado, pero básicamente es lo mismo que el caso finito en esto de aquí. Bien, si uno lo controla los detalles técnicos. Entonces es homogénea. ¿Y la desigualdad triangular? Bueno, pues la desigualdad triangular es esta, la desigualdad de Minkowski 1,14. ¿Vale? Bueno, ¿por qué, les pregunto, por qué no basta con comprobar esas propiedades que acabo de decir de palabra? Porque eso no me daría inmediatamente que este conjunto, el EPF, con esta norma, o sea, esto de aquí, es un espacio normado. Porque eso no me daría este resultado, la proposición 28. ¿Qué es lo que falta ahí? Les pregunto. No sé si ya hemos comprobado que es el espacio vectorial. Exactamente. Bueno, ahí tenía la pista, pero muy bien. Si se fijan, vamos a la definición de espacio normado. Bien. Recuerden, es importantísimo saberse bien las definiciones, lo que dice y lo que no dice. Entonces, vamos a la definición de espacio normado, que estará por aquí. Fíjense, definición 5, espacio normado. Y lo primero que dice es, sea V un F espacio vectorial, donde F es QR o C. ¿Bien? Y entonces definimos esta aplicación que tiene que cumplir estas 4 propiedades. ¿Bien? Pero yo tengo que tener un espacio vectorial, porque si no sé cómo se multiplican por escalares, no está definido, o la suma de vectores, pues qué sentido tiene hablar de la homogeneidad o de la desigualdad triangular, que hablan precisamente de eso, de qué pasa, cómo se mezclan, cómo decirlo, cómo interactúan la norma, que yo quiero ver, con el producto por escalares y la suma de vectores. Eso es lo que me está diciendo el 1.33 y 1.34. Entonces tengo que tener un espacio vectorial. Un espacio normado es un espacio vectorial con una norma que se lleva bien con la estructura algebraica de espacio vectorial. ¿Vale? Entonces yo tengo que tener un espacio vectorial. Entonces si nosotros nos vamos a este conjunto y yo defino esto, pues esto está muy bien y puede tener las propiedades que quiera. ¿Bien? Pero ¿es un espacio vectorial? Entonces les pregunto, ¿LPF es un espacio vectorial? Este conjunto de aquí de sucesiones es un espacio vectorial. ¿Qué tendría que comprobar yo para saber que es un espacio vectorial? No le hagan esto a su profesor de álgebra lineal, por favor. Él confía en ustedes. Lo saben, pero tienen que perder el miedo. ¿Amelie? Pues iba a decir que tal vez para simplificar las cosas podemos ver que es subespacio del espacio de funciones. O sea, solo comprobar que la suma de dos sucesiones está ahí y que también es cerrado bajo producto escalar. ¿Producto escalar? O sea, multiplicando un escalar por una de esas sucesiones resulta en Ajá. otra sucesión de ese conjunto. Ok, exactamente. Muy bien. Muy bien.
Uno podría decir, bueno, qué operaciones tengo de espacio vectorial, o sea, de productos preescalares y de suma de vectores, y verificarse ahí la lista de axiomas, que son 8 o 9, ¿no? Los que sean. Pero hay algo que es mucho más fácil de hacer, que es lo que está diciendo la compañera. El conjunto LP de F es un conjunto de sucesiones en F infinito a las que le pasa algo. ¿Bien? Bueno, pero como es un subconjunto de sucesiones y F infinito ya hemos visto que es un espacio vectorial, las operaciones que vamos a considerar son las mismas, ¿bien? Las obvias. Entonces, lo único que tiene que comprobar uno para ver que LPF tiene estructura de espacio vectorial con esas mismas operaciones es ver que es subespacio del mayor, que es F infinito. Y para ver que un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio vectorial, lo único que tiene que ver, como dice la compañera, es que es cerrado por las operaciones. Es decir, que si yo agarro sucesiones de LPF y las multiplico por un escalar o las sumo, el resultado sigue siendo una sucesión que está en LPF. ¿Vale? Es cerrado por las dos operaciones de espacio vectorial. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver. Si yo tengo una sucesión de LPF, llamémosla X, y un escalar alfa en F, y yo multiplico, entonces tengo la sucesión alfa por X, mi pregunta es, si X está en LPF, quiere decir que esta serie converge, esta misma que tengo aquí. Entonces la pregunta es, ¿la misma serie que yo construyo para alfa por X también converge? La serie, para que quede claro, la serie que yo estoy considerando es suma k desde 1 hasta infinito de la potencia p del módulo de alfa por xk. ¿Vale? Ahí. Perdón. Entonces la serie de suma en k de módulo de alfa por xk elevado a p, esa serie converge. Si converge la de x. Bueno, esa serie claro que converge porque lo único que tengo que hacer es sacar el módulo de alfa a la p fuera y lo que me queda es una serie convergente. ¿Vale? Las sumas parciales, ese álgebra lo puedo hacer, entonces pues las sumas parciales están acotadas y ya está. ¿Sí me siguen? Sí, Bien. Tiene que hacer uno para hacer el álgebra pues con las sumas parciales y ya está. Si lo quiere hacer así con todo lujo de detalles. Y sale. Entonces, si x está en LPF y alfa es un escalar, alfa por x también está en LPF. Ahora, si yo agarro dos sucesiones x y y con elemento genérico xk, yk, respectivamente, las cuales x y y están en LPF, es decir, esta serie es finita y la misma serie con los yk es finita. Mi pregunta es, la sucesión suma, es decir, x más y, cuyo elemento késimo es xk, es x sub k más y sub k, también está en LPF. Bueno, para ver que está en LPF tengo que ver que la serie en k del módulo de x sub k más y sub k elevado a p es convergente. Entonces la pregunta es, ¿eso pasa? Y la respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie?
Bueno, la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Por la desigualdad de Minkowski discreta infinita. Identidad 1,14. Si esta serie es convergente y esta serie es convergente, entonces esta serie elevado a 1 sobre p tiene que ser menor o igual que esto de aquí. Como esto converge es finito, 1 sobre p es un número real, lo mismo para y, la suma es un número real, entonces esto está acotado por esto de aquí. Entonces, implícitamente, como ya les avisé, la desigualdad de Minkowski discreta no solo dice esto cuando esto es finito, o sea, no solo es una desigualdad numérica, lo que te está diciendo también es información sobre la convergencia, como ya les dije, que es que si estas dos series convergen, entonces esta necesariamente converge también porque se tiene que dar esta acotación en 1,14, ¿vale? Entonces, en particular, eso me dice que si x y y están en el conjunto L super PF, L pequeña PF, entonces x más y, la sucesión suma, también está en el conjunto L pequeña P de F. ¿Bien? Y por lo tanto, esto de aquí es un F espacio vectorial. De hecho, lo que hemos visto es que es un subespacio, esto es un subespacio vectorial de este espacio vectorial de sucesiones. ¿Sí lo ven? ¿Sí se entiende? Sí, pero ¿Sí? ¿Andrea? ¿Sí? sí, Ok, bueno. Entonces fíjense, la importancia de esas desigualdades. Esta desigualdad de Minkowski discreta infinita 1,14 nos ha dado prácticamente todo. Nos ha dado prácticamente todo, porque lo demás que quedaba es así, rellenar. Ya, es trivial. Nos ha dado que la clave para demostrar que L super PF es un subespacio vectorial de F infinito. Y después, además, ya que tenemos eso, es la desigualdad triangular para esa norma. Y las otras propiedades de norma son muy sencillas de comprobar. ¿Bien? Entonces, básicamente, esa desigualdad es lo que nos da todo. Por eso muchas veces en el análisis matemático moderno lo importante es demostrar desigualdades, porque con esas desigualdades uno obtiene un montón de resultados teóricos. Son, son la clave, la parte difícil, por decirlo así, que abre el poder obtener resultados teóricos. ¿Vale? Esto es un ejemplo, entre comillas, pequeño de ese paradigma. ¿Bien? Entonces, la importancia de establecer ciertas desigualdades, ¿bien? Para que se fijen en esa línea de pensamiento. La desigualdad te abre un montón de conclusiones, te las regala, como quien dice, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto un poquito mejor. Esto de aquí, y entonces esto está sin acabar. A ver, la primera de sucesiones, entonces la suma de ellas también. Y la segunda, Y la segunda es, a ver, se puede, nos vamos a escribir de otra manera. Utilizando o más bien utilizando, voy a poner la desigualdad de Minkowski discreta infinita, esta de aquí, nos da, vamos a escribirlo más fino, nos permite obtener, no sé si así queda bien, dos cosas más importantes. Bueno, vale, la primera es que si dos sucesiones, y la segunda es la desigualdad triangular para esto de aquí. ¿Bien? Bueno. Puesto que el resto de las propiedades necesarias se comprueban fácilmente, uno llega rápidamente
a los resultados siguientes. Vamos a poner aquí con 2 puntos. Bueno, esto es lo de la proposición, así que lo borro. Entonces la proposición va a tener 2 partes. Fíjense, me gustaría que quedase claro lo que les estaba diciendo. Entonces vamos a escribirlo con cuidado para que quede bien escrito. La primera es que esto de aquí es un subespacio vectorial de f infinito. Bien. Y por lo tanto es en sí mismo un espacio vectorial, ¿bien? Que es necesario para poder hablar de normas sobre él. Y el segundo pues es lo que estaba aquí escrito, que es que ese par L pequeña p de f con la norma infinito p es un espacio normado. Es decir, eso es una norma. ¿De acuerdo? Entonces, esa desigualdad de 1,14 lo que nos está regalando, que es importante para nosotros, es la proposición 28 que tiene 2 puntos, en ese orden. Primero que es un subespacio vectorial, entonces es espacio vectorial, y después que se cumplen las propiedades de norma. No es solo eso, pero esa es la parte difícil, la desigualdad. ¿Bien? Bueno, ejercicio 21. Escriban todo esto con mucho cuidado, ¿vale? Por favor, para que vean que están entendiendo los detalles, que lo saben ordenar bien en su mente y después que lo saben expresar en papel para explicárselo a otra persona. Todo eso. ¿Vale? ¿Me hago entender? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Bien. Esta discusión que acabamos de tener es muy importante. No solo en sí misma, porque sí es un ejemplo importante que luego aparece, sino porque además es el primero que vemos de este tipo. Bien, esta estructura, como digo, se va a repetir. Entonces, chequenlo bien, a cámara lenta, todo lo despacio que ustedes necesiten para entender bien todos los detalles. Léanlo varias veces, escríbanlo varias veces. Esa es la mejor manera desde mi punto de vista, para que lo entiendan bien. Porque si entienden bien este, luego todos los que vengan que van a ser similares, pues también. Y lo van a ir viendo ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Esto es bellísimo. Vale, vamos a seguir. Bueno, esto es la norma. Ahora voy con el espacio métrico. Pero como ya saben, una vez que tengo la norma, el espacio métrico es automático. Ay, que lo borré. A ver, cuidado, no quería asegurarme de no haber borrado nada. Bueno, entonces vamos a poner directamente, ya que no lo sabemos. La métrica asociada a la norma infinito P, bien, que será denotada ρ infinito P, ¿vale? Es la aplicación ρ infinito P, bien, infinito. Y ahora, no va de Fn por Fn, porque recuerden, el conjunto son el conjunto de las sucesiones en media P convergentes. Bien. Entonces, aquí hay que ponerlo así. Vamos a ponerlo aquí. De hecho, ya que estoy diciendo lo de media P, voy a escribirlo por aquí. Para la cual la correspondiente serie es finita y por tanto convergente. Estas sucesiones se suele decir, se suele decir que estas sucesiones son convergentes en media P. ¿Vale? Así. El nombre. Como ya se me está escapando, pues ahí lo tiene. Vale, entonces ρ np de xy es la norma de x menos y, la norma infinito p. Entonces nada más tengo que poner aquí este infinito y pues es una serie. Así que aquí tengo que poner infinito y ya está.
Bueno, ya está, no. Esto es para sucesiones en ese conjunto. Entonces aquí te voy a poner como sucesiones. Y aquí para la y exactamente lo mismo. Bueno, y este espacio lo vamos a denotar. A ver. Ta, 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 ta. Ok. Este espacio lo vamos a denotar con el mismo símbolo. Y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, primero vamos a comentar esto que tenemos aquí. Bueno, entonces, una vez que tenemos que esto es un espacio normado, bien, bueno, pues la aplicación correspondiente, vamos a escribir esto bien. Lo de que será denotada no es necesario porque ya lo estoy escribiendo aquí, así que lo voy a quitar y queda más sencillo. La métrica asociada a esta norma infinito P sobre el conjunto L pequeña p L pequeña p de f es la aplicación ρ infinito P que va de LPF por LPF a R y está dada por esto de aquí, ¿no? Ρ infinito P de XY es la norma infinito P de la diferencia de X y Y. Y es esto de aquí. Esta es la fórmula. Como hemos definido esto así, pues este resultado es esto de aquí, 1,44. Para toda pareja de sucesiones en L pequeña p de f. ¿Bien? Y el resultado inmediato, como ya vimos, es que esto es un espacio métrico, esta pareja. ¿Bien? Este conjunto de sucesiones con esta métrica. Bueno, a este espacio métrico lo vamos a denotar L pequeña p de f. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está bien? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿O todo está bien? Ah, por cierto, un apunte antes a Amelie Bernes Carmona. Disculpen que se me olvida. Me lo recuerdan, porque estoy pensando en las explicaciones que estoy dando, estoy viendo que se grabe bien el video, estoy en varias cosas a la vez y luego se me olvida. De hecho, en el día viernes creo que se me olvidó apuntar a alguien, ¿no? Si alguien me lo recuerda, pues lo apunto. Ahí está el video, pero pues la verdad no quiero verme otra vez las 2 horas de video. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, continuamos. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí, ¿Cómo es posible sumar sucesiones? a Diana, ¿verdad? Bueno, estamos De sumando repente ya sumamos sucesiones, ya estamos. sí, estamos sumando sucesiones, como dije, eso lo vimos en la sección anterior, creo. En el espacio de sucesiones se tienen que definir dos operaciones de productos por escalares y de suma de vectores para darle estructura de espacio vectorial al conjunto F infinito de sucesiones. La operación de producto por escalares pues es multiplicar el escalar por todas las entradas de la sucesión y te vuelve a dar una sucesión. Y la suma de sucesiones pues es otra sucesión cuyo elemento genérico es la suma de los elementos genéricos. Es decir, si yo tengo una sucesión X con elemento genérico X sub k y una sucesión Y con elemento genérico Y sub k, pues el elemento késimo de la sucesión X más Y suma es el elemento, si quieres, llama z, ¿no? Z igual a X más Y. Pues el elemento Z sub k es igual a X sub k más Y sub k. Es decir, se suman componente a componente. Sí, sí lo entiendo. Lo que pasa es que lo interesante es que una sucesión ya es infinita y entonces vas a hacer eso de sumar entrada por entrada, multiplicar por escalar entrada por entrada, pero ya estás hablando del infinito, o sea, el infinito que esté dentro de
el- de esto que estamos estudiando, ya es como, órale, ¿no? Pues sí, pero tiene sentido porque te es útil la estructura de espacio vectorial, ¿vale? Y entonces lo más natural es hacerlo, seguro que se pueden hacer de muchas formas, ¿no? Pero la forma más natural de obtener una operación de suma es esa. Fíjate que esa operación de suma de sucesiones en f infinito viene inducida de manera natural de la suma que tú tienes en f. De la suma porque tiene estructura de campo, ¿vale? Entonces esa, pues haciéndolo componente a componente, pues te da una suma de sucesiones. Entonces, pues esa es aparte de ser la manera natural, luego en las aplicaciones, pues se ha visto que tiene mucha utilidad hacerlo de esa manera. No sé de qué otra forma motivarlo. No sé si entiendo bien la pregunta. No sé si con esto que te he dicho te aclara algo. O todavía no. Sí, profe, sí me aclara cosas, gracias. Ok, no confundan la operación de suma de sucesiones con las series que estamos considerando que es tengo una sucesión y con las entradas de esa sucesión me fabrico tal serie y hablo sobre ella, ¿vale? Son dos cosas distintas, aunque están ahí mezcladas, pero son dos cosas distintas. Entonces, pongan atención y no se confundan entre una cosa y la otra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces quiero hablar de este abuso de notación. Entonces eso es importante. A ver, esto lo vamos a... Bueno, ahí lo dejo. A ver, voy a copiar esto de aquí. Entonces, nótese, nótese el abuso de notación. ¿Bien? Con el símbolo, este de aquí, estamos denotando al mismo tiempo dos cosas distintas. ¿Bien? El conjunto de sucesiones y el espacio métrico construido sobre ese conjunto. ¿Bien? Sin embargo, este abuso de notación o abuso en la notación es usual y práctico, ¿bien? Ya que ese conjunto específico de sucesiones normalmente se utiliza ligado a esa métrica, es decir, en este contexto. Y entonces pues no puede dar mucho lugar a error, porque te está refiriendo básicamente a lo mismo. Bien. Entonces, ¿se entiende el abuso de notación? Que son dos cosas distintas. Estoy diciendo, uno es el conjunto que está aquí metidito y otro es el espacio métrico, que es el par del conjunto con la métrica. Lo estoy anotando con el mismo símbolo. Pero lo que digo es que no hay problema, que se suele hacer así, porque realmente el conjunto y el espacio métrico son indistinguibles y qué sé yo. A ver, si yo pongo una norma como hemos hecho, todas las normas NP son normas distintas en el conjunto Rn, pues no puedo llamar el espacio métrico Rn, porque ustedes me pueden preguntar, bueno, pero Rn es el conjunto Rn de neuplas o es Rn espacio métrico y además con cuál P. ¿Con cuál métrica? Porque hemos metido infinitas métricas. Pues no sería una notación práctica, ¿bien? Salvo que des por hecho una métrica. Por ejemplo, en los cursos de cálculo o de geometría elemental, donde uno considera, porque no ha dicho ninguna otra cosa, la métrica euclídea, es decir, con p igual a 2, pues habla de Rn y Rn es indistintamente Rn el conjunto, Rn el espacio vectorial, Rn el espacio métrico con la métrica euclídea, Rn el espacio normado con la norma euclídea, Rn el espacio euclídeo o el espacio Hilbert
con el producto escalar euclídeo usual, que le enseñan desde pequeñito a uno en la escuela. Y todo eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque como estás en el mismo contexto, tú sabes que tienes vectores, que los puedes sumar, multiplicar por escalares, puedes hacer productos escalares o producto punto, puedes calcularle su norma para ver qué tan grandes son, puedes calcular distancias entre vectores, además tienes una estructura de espacio afín y entonces a la vez son vectores y a la vez son puntos del espacio afín, todo. Y nadie se hace bolas. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo. ¿Sí se ve el ejemplo? Bueno, pues con el conjunto LPF, una vez que yo estoy diciendo eso, que es el espacio de sucesiones que son convergentes en media P, la métrica que voy a utilizar es clara, es esa. La norma que yo voy a utilizar también está clara, es esa que hemos puesto y ya está. No voy a utilizar otra norma y otra métrica refiriéndome a ese conjunto de sucesiones. Por eso no va a haber lío, no va a haber ambigüedad. ¿Vale? ¿Sí se ve? Que no hay problema con el abuso de notación. ¿Sí? Sí, se entiende. Ok. Bueno, vamos a considerar o comentar algún caso particular. Esto de aquí. Y esto lo voy a quitar porque no tiene caso. Esto de la métrica del taxista también. Esto de n igual a 1, pues ya no tiene caso porque la dimensión 1. Entonces, en este rango de parámetros conviene destacar el caso particular p igual a 2. ¿Bien? Que se trata de la métrica euclídea. ¿Bien? Especialmente los reales son complejos, pero entonces tienes un espacio completo. Vale, ya está. Entonces el caso más importante de toda esta familia es el caso de L pequeña 2, sobre todo con los reales o los complejos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, estamos acabando, puedo avanzar más, pero antes de avanzar más, bueno, lo que sigue es caso p igual a infinito, caso p entre 0 y 1, caso p igual a 0, que es bastante similar al anterior, pero con series. Y entonces hay una serie de discusiones que son completamente análogas a todo lo que hemos hecho ahora y que ya las voy a pasar más rápido, porque es repetir. Lo que tienen que hacer ustedes es practicarlo y si hay algún sitio donde se atoran, pues buscan ayuda y yo les ayudo o quien sea y para que lo superen, ¿bien? De todas maneras me ha quedado la sensación como que estaban hoy muy callados. Entonces no quiero continuar sin preguntarles cómo ven esto. ¿Les ha parecido muy difícil o hay muchas cosas nuevas o hay algún escalón abstracto que se les está complicando subir? No sé. Porque les noto como muy callados. O a lo mejor es que no desayunaron bien. No lo sé, díganme ustedes. ¿Están felices? No va a haber Pues represalias. Dígame. sí, sí estamos felices, pero creo, bueno, al menos en mi caso, que lo necesito repasar un poco para la siguiente clase, para estar un poco más tranquila, porque creo que sí lo entiendo, pero a la vez. Ok. Bueno, no sé quién era un matemático célebre. Ay, no sé si era von Neumann o quién era. Nunca me acuerdo de quién es quién, pero bueno. Tenía una frase que a mí me gusta mucho y que no sé si recuerdo bien, pero era algo así como que en matemáticas no entiendes las cosas, simplemente te acostumbras a ellas. ¿Bien? Que si quieren de otra manera se puede parafrasear diciendo que entender estas cosas abstractas, si lo piensas mucho, es acostumbrarte a ellas y manejarlas. Y entonces cuando ya te has acostumbrado a ellas y las manejas bien, dices, la forma de decir eso es, ya lo entiendo. No sé, puede tener cada uno sus opiniones. A mí esa frase me parece muy inteligente. Entonces, en cualquier caso, aterrizándolo, manéjenlo
háganlo con toda la paciencia del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, al ritmo que necesiten ir y véanlo con cuidado en la intimidad de su casa, donde estén, y, y trabájenlo y verán cómo se van a ir poco a poco habituando, acostumbrando a este tipo de ideas, como pues con todas las materias estarán ya acostumbrados. Bien, y si aún así pues hay algo que se les atora, pues busquen ayuda, claro. Yo les ofrezco mi ayuda. Bien, para eso estamos aquí. Entonces, pero claro, trabajando. Si uno cierra el cuaderno y hasta el día siguiente, ahí sí que no. El cerebro no es mágico. El cerebro, si tú trabajas, pues él te ayuda y también trabaja. Pero si no trabajas tú, pues él no te da información adicional, ¿no? Como Homero Simpson. No tengo, soy la memoria, no tengo información adicional. ¿Vale? Pero bueno, que vamos a ver, ¿es algo muy nuevo? ¿No han visto nada similar? ¿Por eso les cuesta? ¿O dónde está la dificultad? Coméntenme para ver si les puedo ayudar. ¿Les parece demasiado abstracto, Jonathan? Pues quería comentar que, pues, al menos yo, a veces me pasa que estoy, digamos, terminando de leer, comprender alguna proposición y, digamos, el cambio de ventanas o así a veces me hace que me pierda un poco. Sí, es que es lo malo de la parte telemática. Pero lo bueno es que luego tienen el video y el material. Ok, intentaré no cambiar tanto de ventanas. Lo que ocurre también es que no quiero tener, digamos, solo aquí la pantallita así del cuaderno, sino que también de alguna manera quiero hacer como que tengo interacción con ustedes, que les veo las caras entre comillas, ¿no? Pero pues quizá eso puede ser que les despiste tanto cambio de ventana. Trataré de ver cómo se puede mejorar eso. Ok. Bueno, muy bien. En cualquier caso, pues luego yo les subo los materiales y tienen los videos. Bien. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más no sé, que piense que me puede ayudar a enfocarlo? ¿No? Bueno, pues lo vamos a dejar porque no me voy a quedar a medias. Eh, ok, entonces nos vemos el jueves. Recuerden que el viernes tenemos la revisión de la hoja de ejercicios 1. Y recuerden también que esta semana estamos celebrando en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP el, el CIMA número 8, ¿no? El Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Ahí tienen la página web por si les interesa asistir a alguno de los eventos. Bueno, pues entonces por mí es todo. Nos vemos este jueves. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta el luego, jueves. gracias. Gracias, hasta el jueves.